Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a estar hoy en el capítulo 4. Amén. En el capítulo 4. Vamos a ver cuánto abarcamos de este capítulo, pero vamos al versículo 1, vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 4, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, la palabra de Dios siempre se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Se acuerdan de la clase pasada, verdad que sí? Había una cuestión bien tremenda ahí. Ahora mire lo que dice el 2. Aunque Jesús, ¿qué pasa, hermano? No bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Y ese era el problema. No que Jesús bautizaba, el problema era que los discípulos, simples pescadores, gente común del pueblo, estaba haciendo un trabajo que le correspondía a los sacerdotes. Amén. O a los rabinos, a los maestros. Dice el 3: salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Amén. Vamos a orar. Ore por mi vida. Gracias, Señor. Gracias esta tarde. Esta noche es especial porque tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu está aquí. Y tu pueblo se ha reunido, Dios mío, para adorarte, para darte gloria y para darte honra, Señor. Para orar, para alabar tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres precioso, eres bueno, eres maravilloso. Usa mi boca, Dios mío, con poder para que podamos, Señor, ser administrados en esta preciosa noche. Que nadie se vaya de aquí igual como vino, sino que tu palabra, Dios mío, que es poderosa, que es espíritu, haga el trabajo en nuestros corazones, Dios mío, que ha sido enviada a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús, si hay alguien aquí, Dios mío, que se ha apartado de ti, hoy pueda volver a ti. Si hay alguien que no te conoce, hoy se puede entregar a ti. Señor, restaura, cambia vidas. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, vimos la semana pasada que había un conflicto tremendo por la causa del bautismo en agua, y querían dividir, y vimos la actitud de un siervo humilde, o cómo debería ser un siervo de Dios, como la actitud de Juan, ¿verdad? Que Juan más bien le cedió el paso a Cristo. Él estaba consciente de lo que había venido a hacer. Amén, hermanos. Y hoy vemos a Jesús, que es alguien que evita problemas. ¿A cuánto le gusta evitar problemas? Hay gente problemática, hay gente que le gusta buscar problemas. No mire a nadie. Amén. Nosotros tenemos que ser personas que evitamos los problemas. Porque hemos leído que viendo Jesús lo que los fariseos estaban tratando de hacer, de dividir, Él tomó una decisión, ¿verdad que sí? Y agarró a sus discípulos y se los llevó a Galilea. Entonces Jesús toma un camino de 3 días. Antes Jesús caminó mucho, hermanos. Nosotros hasta con carro no queremos venir a la iglesia. Aleluya. Hay gente que paga Uber para ir a todos lados, menos para venir a la iglesia. Amén. Pues Jesús caminaba. El camino de Judea, donde se encontraba Jesús, a Galilea, que Judea es la parte sur, y Jesús tenía que ir a la parte norte, a Galilea, era un camino de 6 días que hacían los judíos. Hacían 6 días porque ellos no querían pasar por Samaria. Y Samaria quedaba en el centro.
Judea está de este lado, Samaria está en el centro y Galilea está al otro lado. Entonces los judíos, como no se llevaban con los samaritanos, no tenían que tener comunión con ellos, se iban y cruzaban el Jordán y rodeaban, y eso les llevaba tiempo otros 3 días. El camino recto eran 3 días. Entonces a ellos se les hacía 6 días. Preferían hacerse 6 días caminando que pasar por Samaria. Imagínense qué tremendo eso. Hay hermanitos que entran a la iglesia y ven al hermano que no les cae bien, se van por otro lado. Espero que en esta noche se arrepientan. Amén. Pues esa era la actitud de los judíos. ¿Cuántos saben que Jesús es un destructor de muros, hermano? Él destruye muros, destruyó barreras, destruyó ideologías humanistas, las destruyó. Amén. Barreras raciales, Cristo las rompió todas. Por eso es que a Cristo o lo amas o lo odias. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. No hay término medio con Cristo. Y Cristo hace algo precioso. Sabemos en el segundo libro de Reyes, si usted quiere anotar esta cita para que la lea en casa, que es una historia bien, bien preciosa. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17 en adelante, ahí está la historia, cómo se formó el pueblo samaritano, o cómo vino a ser, aunque Samaria ya existía, era parte de las 12 tribus de Israel. Lo que pasa es que cuando los asirios vinieron, invadieron a Samaria, o invadieron el reino del norte, todos los asirios se llevaron cautivos a la mayoría de gente hacia otro pueblo y vinieron 5 pueblos, agarró el rey de Asiria 5 pueblos. Ahí está la historia en el capítulo 17. Lo que pasa es que no me quiero meter tanto en eso, pero trajo 5 pueblos a vivir a Samaria. Y los judíos empezaron a mixtearse, se empezaron a casar. Y si algo era un pecado capital para los judíos es que ellos se casaran con gentiles. Hasta el día de hoy los ortodoxos, ese es un pecado grave. Una hija no se la dan a un gentil. Amén. Y eso es lo que pasó. Y entonces ahí es donde el pueblo, cuando viene en el retorno, que tenemos el retorno de Israel cuando Judea fue invadido por Babilonia y fueron llevados cautivos por 70 años, cuando ellos regresan, ya hay samaritanos ahí, hay gente mixteada con la sangre asiria. De hecho, tenemos que cuando el pueblo regresó, si usted lee el libro de Eras, hubo oposición para que se construyera el templo, ¿verdad que sí? Sanbalat y Tobías. Tobías era samaritano. ¿Están aquí? Y si usted lee la historia se da cuenta que en el principio no hubo oposición, pero vino Tobías con un grupo de judíos mixteados, por supuesto, a querer ayudar en la obra. ¿Y qué le dijo Esdras y Zorobabel? Ustedes no tienen parte para hacer esto con nosotros. ¿Verdad que sí? Si usted ha leído la historia usted se da cuenta. ¿Y cuál era la causa? Pues la causa era que eran parte de los samaritanos que se habían mixteado la sangre y ya no eran reconocidos como parte del pueblo. Y había un conflicto tremendo. Hubieron amenazas hasta de muerte, ¿se acuerdan? Porque ya cuando Nehemías regresó a reconstruir el muro, ¿qué le mandaron a decir? Esta noche vienen a matarte. ¿Quiénes los amenazaban? Sanbalat, Tobías y todos ellos estaban, y ahí se desató el conflicto. De hecho, si usted lee después cómo estaban formadas las familias y cómo fueron destituidas algunas familias que no eran parte, que ya no las tomaron en cuenta porque no aparecieron en los libros, que eran samaritanos, de por cierto, usted ve que una hija de Sanbalat se casó con un sacerdote. Usted puede leer esa historia, ahí está en Nehemías. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, lo que hizo el sacerdote ya casado con la hija de Tobías, que dijeron, bueno, no tenemos necesidad de ir a adorar en ese templo, hagamos uno nosotros. Y entonces empezó ¿qué? La división entre samaritanos, ya estaba, pero empezó la división religiosa. Y ese contexto es bien importante entenderlo para que veamos en dónde estamos aquí en esta historia de Jesús. Pues Jesús no le importó eso. Amén. Porque a Jesús esas cosas son irrelevantes. Jesús quiere salvar a la gente. Amén, hermanos. Jesús quiere salvar a la gente. Y Él las puede hacer a un lado por tal de alcanzar una vida.
Y todo ese perjuicio que había en la mente de los judíos, en Jesús no estaba. Amén, hermanos. Mire, era tal la costumbre de ellos que un rabino no podía hablar con una mujer en la calle. No podía hablar con ella. Y aunque esa mujer fuera su esposa, imagina yo ver a mi esposa en la plaza y no poderle hablar. Que serme loco, me cuelga al llegar a la casa. ¿Ah? Imagínese usted encontrar a su esposa y, uy, allá viene aquella. Pues era algo cultural, ¿no? Y de cierto modo religioso. ¿Amén? Bueno, todavía hay judíos así en la iglesia, ¿ok? Que te ven a ti hablando con una hermana y ya te están criticando. Aleluya. Ya están diciendo, uy, ¿será que tienen algo? Abunda eso en la iglesia. Es tan triste en la vida que vivimos, tan triste, que hoy ya no puede haber una amistad entre un hombre y una mujer. Una amistad, hablo de una amistad genuina, donde se puede ayudar, donde mutuamente se pueden hablar y todo. Eso ya no existe en este tiempo. Eso es triste. Amén. Porque los hombres a veces estamos tan pervertidos que ya siempre vamos con la doble intención. Pero Jesús no era así, y eso es lo que vamos a ver hoy. Jesús era diferente. Ese Jesús es maravilloso. Amén, hermanos. Ese Jesús era precioso. Entonces Jesús hace esa caminata de 3 días. Y hay algo que me encanta que hace Juan. Porque Juan le escribió a los griegos. Y la misión del evangelio de Juan, no solo llegar a los gentiles con el evangelio, sino presentar a Cristo como Dios. Juan quiere dejar claro que Jesucristo es Dios. Y para los griegos, dice Pablo, esa era locura. ¿Cómo alguien mortal puede ser Dios si está muriendo? Murió. Si Dios, ¿cómo Dios iba a morir? Si un Dios es una divinidad, no puede morir, la muerte no tiene poder. Pues Jesús dijo, la muerte no tiene poder sobre mí, porque yo puedo poner mi vida por ustedes y la puedo volver a tomar. Y Cristo venció a la muerte, ¿sí o no? Lo venció al tercer día. Amén, hermanos. ¿La venció o no la venció? La venció, amén, hermanos. Amén. Pero me encanta, de hecho hay 7 milagros que hablan de la divinidad de Cristo en el evangelio de Juan. También hay 7 yo soy, que los vamos a ir viendo poco a poco. Amén. Que hablan de ese Dios eterno, hablan de la divinidad de Cristo. Entonces, pero me encanta porque cuando leemos y los versículos que hemos leído, Juan nos presenta a un Cristo humano, un Cristo que se cansa, un Cristo que se cansó, ¿verdad que sí? Se quedó a descansar Cristo ahí. Leamos otros versículos para ir avanzando, pero vamos a ir viendo, vamos a regresar a unos puntos. Y estaba ahí, vamos a leer el 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y el versículo 8 nos aclara algo, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén. En su vida nunca los discípulos hubiesen hecho eso, de ir a una ciudad de Samaria a comprar. Pero ¿qué pasaba? El poder de Cristo había cambiado sus mentes. Su vida era diferente. Amén, hermanos. Ya no se dictaban por leyes ni por tradiciones, sino por la palabra de Cristo. Y Cristo les dijo, vayan a buscar de comer ahí a esos pueblos. Y ellos obedecieron la palabra y echaron a un lado el perjuicio. Amén, hermanos. Y ahí está Cristo. Cristo estaba cansado, había caminado. Imagínense, habían hecho un trayecto de 3 días caminando. Me imagino que habían descansado en otro lado, pero ahora está cansado. Cristo se cansó. Cristo lloró. Cristo entristeció. Cristo sufrió. Amén, hermanos. Dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, por cuanto sufrió él en carne todo lo que nosotros hemos sufrido y fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote es capaz, dice, de compadecerse de nosotros. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos tienen un sumo sacerdote maravilloso? ¿Cuántos tienen a un Cristo poderoso? Alguien que se compadece, hermano. Eso es precioso saberlo. Amén.
Porque hay momentos que nadie te va a entender, pero Cristo sí te entiende. Amén. Tal vez tú dices, no, esta situación, nadie me comprende. Cristo te comprende. Él padeció, Él sufrió, Él fue tentado más que cualquier hombre. Fue tentado en todo, dice la Biblia. Amén. Y venció. Cristo venció. Y nos dejó el ejemplo de que sí se puede vencer con la ayuda de Dios. Y era humano, sintió debilidad en su carne. Pero tenemos los ejemplos de qué hizo Cristo en su debilidad. Acudió al Padre en oración. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Y cuando nos sentimos débiles, lo que hacemos es agarrar calle, agarrar palmol. Tal vez me alegro comprando una cartera. Y alimentamos nuestras emociones, pero no recibimos poder para poder vencer la prueba. Amén. Usted puede estar muy triste, pero si ora, la tristeza se le va a ir del corazón. Dice la Biblia, si alguien está triste, haga oraciones. ¿Por qué? Porque la oración es la salida a la tristeza. Usted entra al cuarto de oración, usted puede entrar quebrado y va a salir moldeado por el poder de Dios. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Entonces Cristo llega a esta heredad de Jacob, que Jacob le dio a José como herencia. Jacob lo compró. Vamos a leer unos versículos, leámoslo, para que veamos el contexto de la historia. En Génesis capítulo 33. Jacob viene ya de regreso, se reconcilia con su hermano y agarra otro rumbo y compra un terreno, una heredad. Capítulo 33. Amén. Versículo 18. Vamos a leer. Y vamos a leer hasta el 20. Los últimos 3 versículos del 33. Dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano ¿de quién? De los hijos de Hamor, padre de Siquem. ¿Por cuánto? Por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es que Dios, el Dios de Israel. El Dios de Israel. ¿Qué quería decir? Que el Dios de Israel estaba allí. Qué impresionante, ¿verdad que sí? Porque esta mujer llega a ese lugar simbólico, Dios está aquí y sin darse cuenta, Dios estaba ahí, literalmente estaba ahí. Amén, hermanos. Como que fuera algo profético eso. Entonces, leamos Génesis 48, versículo 21. Ese lugar fue al que llegó a la samaritana. Era parte del área geográfica de donde ellos vivían. Geográfica, perdón, 48, capítulo 48, versículo 21. ¿Lo tienen? Y dijo Israel a José. Ahora Israel es Jacob, ¿ok? Y está ya en su lecho de muerte. Y José lo llega a ver. He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestro padre. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual yo tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Toda esa área de ahí le pertenecía ahora a José por herencia. ¿Y qué hizo José? José, cuando estaba muriendo, ¿qué les dijo? Les dijo a los líderes de Israel y a sus hermanos. ¿Qué les dijo? Yo voy a morir, pero Dios los visitará a ustedes, amén, y los sacará de aquí a la tierra que nos prometió. Háganme un favor, mis huesos no me los van a dejar aquí, me los van a enterrar en mi heredad. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que 400 años después, Israel salió en victoria con mano poderosa y llevaban los huesos de José y fue enterrado en la tierra de Siquem.
Entonces, allí está Jesús ahora. Está en ese territorio de ahí. Y es precioso ver todo eso. Por eso es que tenía mucha importancia para los samaritanos ese lugar. Amén. Y eso me encanta porque si usted ve a Jesús, Jesús humano se cansó. Amén. También había algo impresionante humanamente de Jesús que muchas veces se está perdiendo, y es la simpatía. Ese arte de conectar con las personas. ¿Y sabe por qué se ha perdido eso? Por el egoísmo. Hoy hay un egocentrismo. Hoy soy yo y que los demás se mueran. Es la actitud humana de este tiempo, es la conducta humana de este tiempo. Mire, la gente antes tenía un corazón más noble. Usted llegaba a un lugar y usted de esa casa no se iba sin comer. Usted llegaba a una casa pobre, no tenían nada, pero los dueños de esa casa, no sé de dónde, iban a buscar un huevito por ahí. O sea, era algo que no nos importa quedarnos sin nada, pero te queremos a ti, que tú comas. Y hoy nosotros estamos al revés, nos hartamos nosotros y que se mueran todos. O sea, Jesús tenía eso. Y yo creo que la iglesia ha perdido eso. Hemos perdido eso, hermanos. Hemos perdido eso. Cuando usted sabe que un hermano está en el hospital, ¿usted va a verlo? Póngase una X ahí. No, es broma. Pero note eso. El pastor, sí, pero es que el pastor no es la iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Yo no soy la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Usted ve a alguien que tiene una necesidad, que se vea que cómo sobrevive. No. Entonces, esa es parte de la simpatía. O sea que Cristo tenía un arte de conectar con las personas. Y podía conectar con personas no tan fáciles. Pedro no era una persona fácil con la que se podía hablar. Amén, hermanitos. Jesús era especial. Ahora, conectó con Pedro, que era tosco, que era tal vez rústico en sus palabras, era pesado en su humor. Pero también conectó con Juan, que era melancólico, que solo le gustaba llorar y abrazos. Aleluya. Tenía esa capacidad de conectar a una persona, porque Jesús no miraba la apariencia de la gente. Jesús miraba la necesidad de la persona, la necesidad en el alma. Amén, hermanos. Hay una alabanza que cantábamos muchos años atrás que decía: dame tus ojos. ¿Verdad que sí? Quiero ver. Eso era bonito. Entonces, por eso es que pudo conectar con una mujer que estaba destrozada. A él no le importó la condición de ella. Amén. Jesús eliminaba barreras discriminatorias. ¿Sabe qué le dice Santiago? Santiago exhorta a la iglesia y la exhorta de una manera bien terrible, pero tiene que ver con esto. Santiago le dice: ¿qué les pasa a ustedes? Lea la carta a Santiago, se lo estoy parafraseando. Si entra un hermano con buen traje, con anillo, con cadena, lo sientan al frente. Y si entra un hombre andrajoso, con no ropa muy buena, sin anillo, sin cadena, pobre, lo sientan atrás. Pero ustedes estaban bien contentos. ¿Qué les pasa? Siéntanlo como un regaño de Dios, no que el pastor. Estamos en problemas. Entonces Jesús tenía eso. Yo creo que uno de los fracasos de la iglesia ha sido eso: no saber conectar con la gente. Por eso es que no ganamos almas. ¿Cómo es posible que usted toda la semana no pueda conectar
una persona y ganarse un alma para Cristo. Hello. Y Jesús camina 3 días para ir a agarrar un alma. Y le decimos, Cristo, yo te amo. De aquí no vamos a salir vivos ni uno, hermano. Está duro. Está difícil esto. Ahora quiero decirle que eso no es lo que yo traigo, pero es lo que el Espíritu me está poniendo en mi boca. Mire, estamos tan mal que a veces nos cuesta conectar hasta con nuestros hijos en casa. No podemos conectar con ellos. Pero el Señor quiere. Ahora, ¿cómo, pastor, podemos nosotros conectar, volver a eso? ¿Sabe cómo? Beber del agua que Jesús le va a ofrecer a esta mujer. El agua viva. Porque el Espíritu Santo no crea que solo es para saltar y hablar en lengua. No, el Espíritu Santo es para brotar de la presencia de Dios. Amén, hermano. Y poder alcanzar las almas perdidas y poder llegar a la vida más miserable y poder traerle una palabra de restauración, con unción, con autoridad de Dios. Amén, hermanos. Que a veces nos jactamos y perdóneme, a mí me gusta hablar en lenguas, a mí me gusta saltar. Pero a veces nos jactamos que esa es una gran vida espiritual nuestra y no es así. Y es bonito saltar y hablar en lengua, yo le digo, a mí me gusta. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, hagámoslo. Pero no perdamos lo más importante, que son las almas perdidas. Jesús ama a las almas perdidas. Quiere que vengan, quieren que sean salvos. Todos los que estamos aquí porque alguien nos habló. Porque alguien rompió ese hielo. No le importó cómo nos veíamos. No le importó que estábamos a veces hasta tomando. Estábamos olor a guaro, otros olor a cigarro, otros andábamos por ahí haciendo cuanta cosa. Esa persona no le importó y te dijo, Jesús te ama. Te invito a la iglesia. Vamos, ven. Un día, acompáñame por lo menos un día. Y aquí estamos. ¿Verdad que sí? Porque Dios fue misericordioso. Y necesitamos volver a esa senda. Pues Jesús llega aquí y de repente aparece una mujer. Lo leemos en el versículo 7. Amén. Vuelva a Juan capítulo 4. Jesús le dice en el versículo 7 del 4. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ya me imagino a Cristo. ¿Usted se puede imaginar a Cristo? Todo sudado él, todo sucio sus pies, sentado cerca del pozo en aquel gran calor. Porque dice que era la hora sexta. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Amén. La hora sexta era el mediodía. ¿Se imaginan aquel desierto, aquel lugar lleno de polvo? La mujer samaritana caminó 1 kilómetro de su pueblo hacia ese pozo, 1 kilómetro. Porque claro, había agua en su pueblo, pero todas las mujeres se reunían ahí a recoger agua y ella no quería ser señalada. Ella no quería ser señalada porque su vida estaba en un desorden tremendo. ¿Verdad que sí, hermanos? Y lo más tremendo es que se vino huyendo a no ser señalada y vino a confrontarse con la verdad. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que la gente viene a la iglesia y se junta y a la verdad se vienen a topar, con la verdad se vienen a topar. Claro, si nos vamos a esas iglesias contemporáneas de hoy,
que hoy solo es sobadera, la gente todo bien contento salen aunque estén en pecado. Pero usted una iglesia sana se va a confrontar con la palabra de Dios, se va a topar con Dios. Amén, hermano. Y la gente dice, ¿y quién le dijo al pastor? Y usted le dijo. No, nadie le dijo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, te habla. Amén. Jesús le pide agua a esta mujer. Y la mujer se sorprende uno, porque culturalmente un hombre no le iba a hablar a una mujer, y peor en esas condiciones donde estaba, y especialmente él, que ya lo conocían como un maestro. ¿Verdad que sí? Jesús no le importó eso. Y rompió esa barrera. Desde ahí la mujer se da cuenta que este hombre no es cualquier hombre, que es alguien diferente. Amén, hermanos. Y dice que sus discípulos habían ido a comprar. Y dice el 10, respondió Jesús y les dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría ¿qué? Agua viva. ¿Cuántos quieren agua viva en esta noche? No, yo voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren agua viva en esta noche? Bueno, esta noche vamos a beber de esa agua, porque cuando termine esta enseñanza usted va a venir al altar todos. Y le vamos a venir a pedir agua viva al Señor, que llene nuestra alma. ¿No ve cómo está el mundo convulsionando? Está seco. Y así hay cristianos, estamos secos. Necesitamos esa agua viva. Amén. Porque de apariencia podemos vivir muchos años, aunque estemos muertos. Pero lo que le da vida a esto, lo que hace que el evangelio no sea religión, es el agua viva. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. ¿No te has cansado de venir a dormir a un culto, de sentir aburrido, de estar viendo el reloj? Eso pasa porque nos hace falta esa agua viva. Cuando esa agua viva está brotando, tú no tienes, mire hermano, no le importa a usted la distancia, no le importa el tiempo, usted ama, usted siente ese río de agua viva y usted quiere más. Usted quiere más, amén, hermanos. Amén. Usted busca. Usted no necesita que le llamen, que le manden un texto motivacional. Usted tiene esa fuente dentro de usted. Amén. Y para usted, mire, honestamente, no podemos hacer de nuestros cultos una rutina. Tiene que ser algo especial venir a la casa de Dios. Mire, por falta del agua viva dentro de nosotros, de esa agua que Jesús está ofreciendo aquí, es que no podemos orar ni 5 minutos. Y estamos viendo el teléfono cada rato. En el teléfono podemos pasar horas, pero 5 minutos no podemos orar, porque se nos acaban las palabras, porque no podemos orar. Los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar, porque somos incapaces, hermanos, hasta de orar. No podemos orar ni adorar a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que pone palabra. Él discierne nuestro pensamiento, pide conforme a la voluntad del Padre. Amén. Él es el que provoca dentro de mí un cántico nuevo, una alabanza, una adoración genuina, una adoración que la recibe el Padre. Nuestra carne es tan débil. Jesús le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, pero se dirigió a Pedro, que era el más gallito, porque hay hermanos que se la llevan de pilas. Esa palabra pilas es chapina, ¿ok? Se la llevan de que sí, que yo, que no sé qué. No has podido, Pedro, orar ni una hora. ¿Por qué Dios permite esto en la vida de Pedro y los discípulos? Para que se den cuenta lo inútil que somos. Para que veamos que necesitamos esta agua viva. Nos cansamos en las oraciones, pedirle trabajo a Dios, pedirle cosas materiales. Dame un carro, dame dinero, dame esto, dame el otro.
Pero ¿cuándo le vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo le vamos a decir a Dios, bautízame, Señor? Mete tu fuego, mete tu agua viva dentro de mí para que yo ya sea un cristiano, aleluya, que te adore, que te honre, que viva para ti todos sus días. Amén, hermanos. Fíjese que hay un versículo tan mal interpretado que la gente lo usa para esto, para el materialismo. Y es este: pedid y se os dará, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Pedid y se os dará. Pero cuando usted lee el contexto de lo que Jesús está diciendo, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Léalo. Está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de cosas materiales. Porque el cristiano no tiene necesidad de pedir cosas materiales. Jesús lo dijo. Usted no tiene necesidad de pedir, dijo, nada de lo que necesiten, porque mi Padre sabe lo que ustedes necesitan. Amén. No, Él sabe lo que ustedes necesitan. Y es bueno, dijo. Mi Padre es tan bueno. Si ustedes son malos, si su hijo les pide un pan, no le dan una piedra. Si su hijo les pide un pescado, no le dan una serpiente. Si ustedes, siendo pecadores y malos, no son capaces de hacer eso con su hijo, cuanto más mi Padre que está en el reino de los cielos, que Él es bueno, dijo Cristo. ¿Usted cree que Dios lo trajo a este mundo y dijo, va, ya nació, como esos padres que abandonan a los hijos, las madres? No, que ya nació y que mire cómo sobrevive. No, Dios cuando te hizo ya tenía un propósito, un plan con tu vida y dijo, este va a comer, este va a tener que vestirse y este va a tener que hacer una familia y va a tener que tener hijos, va a tener que hacer todo. Yo tengo toda la provisión para ti. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí, mire, a veces nuestras desgracias financieras no tienen nada que ver con la bondad de Dios. Dios nos ha dado. Nosotros hemos sido malos administradores de lo que Dios nos da. Y ese es el problema, que unos tienen y otros no. Y más si no nos gusta dar. Porque somos tan ingratos, algunos, que Dios nos sacó de la cantina, del bar, donde bolos dejábamos 100, 200 pesos en una mesa, a la mesera. Pero cuando ya Cristo nos rompió las cadenas del alcoholismo y nos trae a la casa de Dios, no pasamos del dólar. ¿Cómo este mensaje está tan cruzado? Yo estoy aquí viéndolo. Ni me ha dejado Dios ver mis apuntes. Pero es que Dios habla, hermanos. El agua viva es lo que usted necesita. ¿Usted cree que una persona llena del Espíritu Santo necesita ir a ver al psicólogo, al psiquiatra? No, hombre, ese varón, esa mujer anda encendida, está gozosa. Que estrés, ni que depresión, ni que nada. El gozo del Señor anda hasta los huesos. Amén. Hasta en los huesos. ¿Cuál era la flaqueza de esta mujer? ¿Por qué tanto marido? Pues leamos. Señor, le dice en el 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hablando de que Jesús, los que viajaban tenían su cosita de cuero ahí que llevaban su agüita. Pues me imagino que los discípulos se la habían llevado. Jesús está ahí sin eso, y por eso la mujer dice, por eso es que me encanta lo que leímos la semana pasada. Dice que, dijo Juan, el que es del cielo, las cosas del cielo habla y no le entienden. Jesús no le está hablando a esta mujer literalmente, le está hablando espiritualmente, que ella tiene una necesidad que va más allá de esa agua de ese pozo, que esa agua no la puede saciar. ¿Usted cree que el agua de este mundo le va a saciar a usted?
Usted se puede comprar el carro más lujoso, el último modelo. Usted está muy contento unos par de días, después se le va el gozo cuando le llega el bill. Ay, Dios mío, no me di cuenta que era V8 y ahora... Porque los vendedores no le dicen esos detalles. Este carro está bonito y que no sé qué. Usted, como no va preparado, no lleva preguntas, no lleva. ¿Y cuánto gasta de gasolina? ¿Cuánto consumo de gasolina al mes? Aproximadamente. ¿Es V6? ¿Qué clase de motor tiene? Usted lo que le mira es el perfume y el cuero de los sillones y los rines. Se le va el gozo. Yo le puedo asegurar que la gran mayoría de nosotros no es que necesitemos dinero, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque como una persona con tan poco dinero puede ser tan feliz. Yo vi una persona, mire, y le puedo hablar con detalle, dos personas, no les voy a decir el nombre. Pero vi una pobre mujer que ganaba $250 a la semana. Eso es poco. Y tenía una persona que ganaba 2.500. Pues la persona que ganaba 250 a la semana vivía feliz, estaba contenta y le alcanzaba y le sobraba. Y la que ganaba 2.500 se pasaba comiendo las uñas, como yo, que ya no tiene ni dedos. ¿Cómo puede ser posible eso? Y después la señora que ganaba 250 tomando una foto en la playa, que andaba de vacaciones, 250 pesos. Pero fiel con Dios. Ahora, esas vacaciones no es que ella las pagó, alguien le pagó esas vacaciones. Porque Dios es fiel, amén. Dios honra a los que le honran. Amén. Mujer llena del Espíritu Santo, feliz, llena del Espíritu Santo, tan llena del Espíritu Santo que cuando murió no tenía deudas, dejó la casita pagada, ella arregló todo, pagó su funeral, la caja, el color de la caja, el color de las flores, y todavía había pagado un seguro para que le quedara algo a los hijos. Una mujer que yo conocí, amadora de Dios, humilde, pero llena del Espíritu Santo. Lávele si puede. Eso es lo que nos hace falta. Porque no me diga que le afecta el polen. Ahorita ni han salido todo el polen para que esté apachando los ojos como que tiene sueño. Y no son la 1 de la mañana, son las 8:20 según ese reloj. No sé si está bueno. Yo las 7 tengo. Mire lo que dice el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, otra vez el lenguaje, tú no me lo entiendes. ¿Se acuerdan de Nicodemo? No le entendió. Miren lo que dice, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua. Amén, hermanos. Por eso es que usted ve que, hermano, que cuando los toca el Espíritu Santo le hacen así. Porque ellos sienten esa fuente que los impulsa para arriba. Amén, hermano. Es una cuestión de que estemos recibiendo esa agua viva. Amén. Que nos llenemos de esa agua viva. Porque si no, la carne nos va a matar. Nuestra vida espiritual va a ser una vida a medias. ¿Qué pide la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todos los deseos de la carne, la vanidad de los ojos, la vanidad de la mente, el corazón. ¿Qué son? Terrenales. Terrenales. ¿En qué pensamos? En las cosas terrenales. Pero las cosas del Espíritu son eternas, son espirituales, son cosas que van más allá. La paz que el Señor nos da es espiritual, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos vencer cualquier prueba que enfrentemos, cualquier fracaso que enfrentemos. La paz del Señor es tan poderosa que podemos actuar diferente que el mundo. Amén.
La llenura es la que necesitamos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y esa fuente, esa agua, está bebiendo de esa agua que salta para vida eterna, a usted no se le va a salir una mala palabra. Amén. Usted, hermana, se va a valorizar. Usted no va a andar buscando novio, uno por aquí, uno por allá. No, usted está llena de la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo interesante de estar lleno del Espíritu Santo? Que si usted está lleno del Espíritu Santo, no le hace falta nada. Nada le hace falta. Amén. Dele ese aplauso al Señor, aunque no le haya gustado lo que le he dicho. Pero es una verdad. Que a veces andamos como que nos hace falta algo. Como que, ¿usted cree que Jesús andaba en un pensamiento de que le hacía falta algo? ¿Por qué? Que estaba lleno de esa agua viva. ¿Usted cree que los discípulos andaban pensando eso? Y habían dejado todo. No, tranquilos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús sopló el Espíritu sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu, y les dio un toque de ese poder. ¿Por qué hizo eso Cristo? Porque ya Pedro andaba pensando: ¿y a nosotros qué nos vas a dar? Pedro le dijo en una ocasión: y nosotros le hemos dejado todo, ¿y qué nos vas a dar? Si algo hizo Cristo con sus discípulos y quiere hacer con su iglesia, es que dejemos pensar tanto de las cosas terrenales. Esto en un momento explota, se va todo, se destruye todo, pero su vida eterna permanece. Amén, hermano. Todo permanece para siempre. Eso es lo que debemos anhelar, el reino de los cielos. Amén, hermanos. Nuestra vida es tan pasajera que hoy, mañana estamos jóvenes, pasado mañana estamos viejos. Y por más conchanaca que se eche, aguacate en la noche, se ponga pepinos en los ojos, se pinta el pelo de rojo, amarillo, verde, se ponga dientes nuevos, no lo va a poder detener. Así trote 2 millas diarias, no coma donas, no coma pollo campero, es de más. Eso no se detiene. Pero la vida eterna es lo más precioso. ¿No cree que lo que nos hace falta es el agua viva? ¿Nos hace falta el agua viva o no? ¿Usted cree que una familia que está llena del Espíritu Santo va a estar en conflictos en el hogar? Que van a andar tirando los zapatos, el cuchillo, el bate. No, amenazándose como que son locos. Y que ya vas a ver y que no sé qué. ¿Qué nos hace falta? La llenura del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y eso era lo que le hacía falta a esta mujer. Le hacía falta la llenura del Espíritu Santo. Decimos: ¡ay, la samaritana! El problema es que muchos creyentes estamos en esa misma condición. Que conocemos la fuente, sabemos quién es la fuente y no queremos beber de ella. Queremos beber de ella. Es que yo así soy, fíjese que yo soy bien pasivo. Olvídate, el Espíritu Santo es poderoso. No, hombre, media vez. Mire, puede estar usted todo así apagadito. Lo agarra el Espíritu Santo, usted se vuelve un gran predicador, evangelista. Usted nadie lo detiene. Usted es una persona tímida, muda. Lo agarra el Espíritu Santo, Dios mío. Nadie lo va a reconocer porque el poder de Dios es grande. ¡Es grande! Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Amén. Hermano, le va a predicar, hermana. Ay, viera que yo no, mire, ya estoy temblando y apenas me ha dicho. Pero llena del Espíritu Santo, sí, amén, lo hago porque Dios me va a ayudar. Mire, yo no sé leer, pero no importa, voy a poner a alguien que lea porque el Espíritu me va a dar palabra para que Dios se glorifique a través de mi boca. Hermano, cuando el Espíritu Santo está, olvídese. No hay nada imposible, no hay nada imposible, todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece.
Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Voy a volver a preguntar cuántos quieren beber de esa agua esta noche. Usted dispone su corazón, usted va a beber agua. Es agua viva. Es agua que le va a levantar el ánimo, la ansiedad se va a ir. Se le va a ir esa frialdad. Se le va a ir esa mentalidad errónea que a veces tenemos. No vivamos una vida, hermanos. Mire, dice, hazte rico como pueda. Olvídese de eso, hermano. Olvídese de eso. Si Dios quiere, le da. ¿Sabe que Dios a quien quiere le da? ¿Sí o no? Le da. Pero me encanta. Leíamos ayer estamos estudiando Apocalipsis con los jóvenes. Estamos estudiando las iglesias, estamos en el capítulo 2 y hablábamos de la iglesia Esmirna. Dice, dices que sos pobre, pero para mí, dice el Señor, tú eres rico. Y le dice a una iglesia que estaba en una situación bien difícil. Y es la única iglesia de las 7 que Jesús le habla que no le dice nada que tiene algo malo. Amén. Porque su corazón estaba ¿con quién? Con Cristo. Lleno del agua viva. Lleno del agua viva. Y eso, hermano, hemos perdido como iglesia. El agua viva. Secos. A veces estamos como ese valle de huesos secos que vio Ezequiel. Que somos bastantes, pero secos. Y en gran manera. Necesitamos al Espíritu Santo. Como nunca antes. Este es un tiempo peligroso. Un tiempo difícil. Y necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos beber de esta agua. Ya voy a terminar, hermano. No lo vamos a abarcar todo, pero quiero que vea lo que la mujer le dice. Porque la mujer quiere irse por otro lado, porque no quiere entender lo que Dios le está hablando. Y a veces nosotros venimos al culto y salimos igual, porque siempre andamos buscando irnos por el lado equivocado. Tú que estás aquí, míreme aquí, hermano. Usted que está aquí esta noche, con usted es que el Señor está hablando. Y no se haga loco, es con usted. A usted lo trajo Dios hoy para que oiga su estado espiritual y que necesita beber del agua viva. Que su vida no es esa. Él quiere que su vida sea diferente, sea una vida llena de alegría, de gozo, su corazón. ¿Sabe quién estaba lleno del Espíritu Santo? El apóstol Pablo. Y escribió una carta llamada Filipenses, la carta al gozo. Lo hemos estudiado, lo hemos a veces predicado. Regocijaos. Otra vez digo, regocijaos, lleno del Espíritu Santo. Porque él está preso. También dice la Biblia, Pablo y Silas estaban presos. Y a la medianoche estaban cantando y orando a Dios. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Porque hay algo que no te lo dio el mundo y ni el diablo te lo puede quitar, y es el gozo del Señor. Eso no te lo puede quitar nadie. Amén, hermanos. ¿Usted cree que si Job hubiese sido un hombre apático, muerto espiritualmente, hubiese resistido una prueba como la que le llegó? No, hombre, si hay hermanitas aquí que porque no les hablo una hermana se van. Ay, es que muchos han hablado ahí en esa iglesia y va a ir a otra iglesia y van a hablar peor. Porque en la iglesia hay de todo. Y a veces los que decimos que nosotros somos el problema, vamos a otra iglesia y la arruinamos. Sí, en la psicología hay algo que se llama el patrón de repetición. Si usted repite algo es porque no es los demás los problemas, sino que es usted. O sea, unas 2 veces, vaya, el que se divorcia 1, 2 veces, 3 veces, no es el problema el cónyuge, es él el problema.
Ay, solo viejas malas me pasan. No, el malo eres tú. Entonces, ¿qué nos hace falta? La llenura del Espíritu Santo. Beber de esta agua. Miren lo que le dice la mujer. ¿Están contentos, hermanos? No los veo tanto, pero bueno, les voy a creer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como un tono sarcástico. ¿Entiende? ¿Por qué esto no es sarcástico? Porque si usted analiza, ella primero le dijo: tú no tienes con qué sacarla. Ella sabe que Jesús no tiene con qué sacarle agua. Pero ahora le dice: dame de beber de esa agua, pues, para que no venga. Como diciéndole, es un tono sarcástico. Si usted lo nota, ella se está yendo por el otro lado. Entonces es donde viene Jesús y tiene que confrontarla. Y le dice: esto no es una broma. Se lo pongo así. Porque la gente piensa que el evangelio es una broma. Quiero decirle que si hay algo serio sobre la faz de la tierra, es el evangelio de Cristo. Porque esto tiene promesa de vida eterna. Y es serio. Si con algo no podemos jugar, es con el evangelio. No es un juego. Hermanitos aquí que se salen, como que ese equipo de fútbol que piden cambio, se van unos días al mundo y después regresan a reconciliarse. Como que esto es que piensa, no, el evangelio es algo serio. Amén. Y usted se va 1 o 2 meses de rebeldía o lo que sea, un mes. Bueno, desde que regresa, usted ya está en disciplina. No espere que lo pongan a dirigir, a cantar o que lo pongan de líder. No, usted está en cero en conducta. Porque esto no es un juego. Esto es serio. Si algo hay serio es esto. Y mire, por eso es que Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Bueno, ¿quieres bromear? Te voy a decir una verdad. Ve, llama a tu marido. Se acabaron los juegos de palabras. Te voy a enseñar a verte a ti mismo, a verte a ti misma. Eso es algo maravilloso. Porque nosotros, y ese es el problema, mire, porque a veces el chisme es malo y la crítica es mala en la iglesia. Porque la mayoría de personas que anda haciendo el chisme y provocando y murmurando es gente que no ha aprendido a verse a sí mismo. A mí me encanta el acto de la Santa Cena. Lo que pasa es que la gente ya lo agarró como algo rutinario. No le da la importancia que tiene la Santa Cena. Y a veces hasta en pecado se la comen. Pero hay algo esencial en la Santa Cena, es mirarse a uno mismo. Porque cuando uno va a tomar la Santa Cena, lo llama a Dios ¿a qué? A autoexaminarse. Quiere decir, ya no voy a ver a mi hermano, mi hermana, sino que voy a ver mi corazón, mi interior, cómo estoy con Dios. Dios me confronta. Y Dios le dice: ¿dónde está tu marido? La invita a que mire el problema que tiene. ¿Y qué dice? Respondiendo la mujer, le dijo: no tengo marido. Qué confrontación más seria, ¿verdad que sí? Por eso es que usted no piense venir a la iglesia y que Dios no le confronte. Eso es imposible. Aquí a todos nos confronta Dios. Ay, de repente ponen culto de niños, viene un niño aquí a predicarnos, pum, Dios nos habla a través de ese niño, nos confronta a Dios. ¿Sí o no? Si yo le digo en esta noche que usted se autoexamine, que nos autoexaminemos todos, ¿cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Qué diríamos hoy? ¿Estamos llenos? ¿Estamos con los ríos de agua viva? ¿Qué ha pasado? Pero aquí nadie se ha muerto, hermanos. ¿O se murieron ustedes? ¿No? ¿Cómo está? Porque yo honestamente le digo, sin las experiencias con Dios, yo no quisiera estar en una iglesia. Yo no voy a ser parte de una iglesia.
Si el Espíritu Santo no me tocara, yo no sintiera a veces la presencia de Dios y no me sintiera alegre y supiera esa certeza de que Dios está conmigo. Esto solo es una liturgia y venir al culto y sentarme a pegar un par de abostezos y escuchar a alguien hablar. Y lo peor de todo es que una cosa entiendo, otra no, y la otra ni sé qué dijo. Pero el Espíritu Santo es lo que le da sabor al Evangelio. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan, quédense en Jerusalén, porque tengo que darles algo pero precioso. Porque ustedes no van a ser como esos que encierran en la sinagoga. Ustedes van a ser una dinamita, van a ser un poder, amén. Van a ser gente poderosa y van a llenar al mundo con el Evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos un problema interior. Y ese es el que Dios quiere que veamos y trabajemos esta noche. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque el traje no cambia nada, ni el vestido. Dios mira las intenciones del corazón. Aquí, Manuel, que les predica hoy, tiene que mirarse esta noche hacia adentro y ver qué es el problema. Porque necesitamos entrar en un mover de Dios, porque vienen tiempos difíciles. Yo no les voy a predicar aquí mentira. Vienen momentos duros a la humanidad y necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios es lo que nos va a ayudar. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a dejar ahí. Vamos a continuar el otro martes. ¿Qué le parece? A la yugular, sin andar con rodeos. Bien has dicho, tu vida está hecha pedazos y es un desorden. Y por eso es que necesitas el agua viva. Porque lo que cambia al hombre no es un sermón. Lo que cambia al ser humano no es una charla, ni una motivación, ni palabras huecas. Lo que cambia al hombre, al ser humano, es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede batallar con su temperamento, puede con su mal hablar, con sus malas conductas, puede luchar, no va a poder cambiar. Usted necesita el poder de Dios para hacerlo, al Espíritu Santo. Usted puede ir al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, no va a haber nada, va a ser temporal. El cambio genuino lo hace el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos trabajar algo en nuestra vida. Porque Dios está aquí esta noche. Él está aquí. Jesús está aquí. Como ese mediodía, cuando se sentó quizás en una piedra, dispuesto a dar agua viva. Hay gente que dice: no, ya estoy muy viejo para servirle al Señor. Mentira, esa es mentira. Esa es una mentira que te estás dando tú mismo. ¿Para qué? Para seguir muerto espiritualmente. Es más, si eres un anciano, Dios te puede usar más que cualquiera. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien está enfermo, que vengan los ancianos y que oren por él y será sanado. Y si ha pecado, por esa oración va a ser perdonado. Imagínate qué autoridad tiene un anciano en la iglesia. Hay ancianitos en la iglesia, casarse quiere. No hay nada malo en casarse, ¿verdad? Pues una vida espiritual poderosa sería bonito. Que Dios te use con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué le parece si esta noche le pedimos a Dios que trabaje el área que estamos mal
y que nos llene con su agua viva. Porque el Señor está aquí. No crea que porque no está sonando la batería Dios no está aquí. Dios está aquí. Porque hay gente que se ha acostumbrado al ruido. Mire, el ruido es bonito, es maravilloso, yo me gozo. Pero a veces nosotros nos emocionamos con el ruido. Pero el Señor está aquí y sabe que es lo más precioso, que tiene agua viva para todos los que estamos aquí. Para todos los que estamos aquí. Hay que póngase de pie esta noche.